y yo quería ir a estudiar escenografía. Me gustó siempre imaginarme la situación. Incluso siempre hacía retratos de mis hermanas en un mundo fantástico. ¿Entendés? Inventaba espacios. Entonces me fui a estudiar a La Plata escenografía. Y lo interesante era que era un estudio totalmente integral. No era solamente escenografía. Escenografía era pintura de caballete, donde los sábados teníamos que salir a pintar paisajes. Íbamos al Zoológico de La Plata. Yo era especialista en pintar animales. Ya eso sacaba las excelentes notas. Y después teníamos grabado, escultura, teníamos relación con en la Escuela de Bellas Artes estaba la Escuela de Música también, después estaba la Escuela de Cine también, o sea que después con la Escuela de Cine hacíamos, ya cuando estaba en segundo o tercer año, hacíamos viajes al norte del país. Yo era la encargada de dibujar, imagínate que no había computadoras en ese momento, y yo era la encargada de dibujar la arquitectura colonial. Entonces íbamos estudiando por todo el norte, ¿no? Y llegamos hasta Bolivia, estudiando arquitectura colonial, y junto con la escuela de cine que iban filmando. Claro, muy integral. En esa etapa terminaste la carrera en La Plata y te fuiste a perfeccionar al exterior. Yo me fui yo me presenté una beca y me gané una beca a Francia, entonces me fui a Francia. Estando en Francia, tenía que hacer un trabajo y yo elegí el diablo en el teatro de la Edad Media. Ya te explico por qué, que eso fue muy interesante. Porque en la Edad Media, que es muy interesante que la gente lo sepa también, el teatro era el teatro de las iglesias, ¿entendés? El teatro eran los milagros, ¿no es cierto? Y en las iglesias, en los altares, se representaba siempre todo el Nuevo Testamento, la vida de Dios, en fin, el infierno, el cielo. Entonces, hasta que aparece la aparición del diablo. Cuando tenían que, o sea, mientras uno hacía a Dios, la Virgen María, era la representación de la imagen de la gente en el momento, ¿entendés? Cuando aparece el diablo hubo que inventar. Al diablo nunca nadie lo vio, entonces hubo que inventar el diablo. Ahí es cuando aparece el traje teatral. Con la invención hubo que inventar cómo es un diablo. Tiene orejas, tiene colas, es todo peludo. Entonces ahí comienza a estar la fantasía del hombre. Y a partir de esa tesis y estar allí, empezaron a surgir trabajos. Claro, no, yo después, estando allí, había una posibilidad 76, 75. Y hubo una posibilidad. Había una beca, una posibilidad de viajar a Checoslovaquia y a Polonia, cosa que a mí me interesó mucho y fui la única que me presenté. Era el momento de pleno comunismo, yo no tenía miedo a nada, no iba a pasar nada, entonces me fui. Y yo tenía mucho interés en ver al gran escenógrafo del mundo que fue Svoboda. En la historia fue el gran. Entonces yo quería ir, estaba en Checoslovaquia, y yo pedí ir a trabajar con él. Y bueno, tuve una beca, estuve como 6 meses, donde realmente fue totalmente enriquecedor. Siempre pienso las cosas bastante integral. Generalmente en teatro, en cine es más difícil. Lo pienso integral porque creo que el vestuario forma parte. Cuando pienso en un espacio, estoy pensando en el vestuario. Es muy difícil que yo me divida, ¿entendés? Es muy difícil la división, el vestuario, porque es el color que se mueve, ¿entendés? Que tiene que ver es como cuando uno trabaja con la figura y con el fondo de ese color, y como yo trabajo con fondos que se transforman de color generalmente, tengo que calcular cómo va a ser el vestuario, ¿no? O sea que es muy difícil, y si yo hago el vestuario me voy a ocupar del maquillaje también. O sea que, generalmente, y también si me ocupo de vestuario y maquillaje, si bien muchas veces no me puedo ocupar de la luz, porque técnicamente es muy difícil y lleva mucho tiempo y generalmente uno no tiene, trabajo con ciertos iluminadores que tienen mi lenguaje. Y bueno, nada, entonces es algo integral. No puedo separar el vestuario de la escenografía, de la iluminación. Es todo un todo plástico. Es como si a un pintor le dijeras,
yo pinto acá y vos me pintás del otro lado, ¿entendés? Es muy difícil separar las dos cosas. Yo siempre tenía la intención de ser una profesional, ¿no? Y vivir de mi trabajo. Yo nunca hice ningún otro trabajo desde que llegué de regreso de mi beca, comencé a trabajar, ¿no es cierto? Comencé a trabajar como asistente de Saulo Benavente. No es que comencé a ser una persona creativa. Comencé a trabajar y donde podía hacía algo, ¿no es cierto? Pintaba decorados. Me acuerdo que en ese momento pinté muchos decorados para el Teatro Maipo, que me encanta. O sea, trataba de introducirme en el medio. No es que uno salís de la facultad y vas a hacer la gran creación. Eso nadie le pasa. Pero traté de estar al lado de gente y estar metida en el medio. Yo estaba metida en un teatro, siempre. A veces no me pagaban. Teatro, en un momento era teatros de cooperativa, ¿entendés? Trabajé mucho teatro cooperativo, así que trabajaba de repente y no ganábamos nada. Y de repente recuerdo que hice con Laura Yusen un espectáculo Boda Blanca, que todos eran como no teníamos muy poco dinero, y a mí se me ocurrió hacer ¿cómo puedo explicar? Como unos tubos de tul que bajaban y a los actores los encerraban en ese tubo de tul y hablaban a través del tubo. Ahora, eso también tenés que tener una coordinación, encontrar a tu director. Uno no es yo no trabajo sola, no soy una pintora que trabajo sola, no soy aislada, yo pertenezco a un grupo de gente, creativo, o sea que estoy al lado de un director, estoy al lado de un músico que crea, de un iluminador, de un actor, de un autor, o sea, mi mundo es un mundo creativo y no siempre, a veces he tenido grandes fracasos, o también, ¿no? O me llevé mal con un director también, porque no tenemos la misma vena creativa o vamos por caminos diferentes. Cuando yo hice el espectáculo Boda Blanca, que fue el que me catapultó a la fama, vendría a ser, yo me encontré con Laura Yusen, que estábamos de acuerdo que teníamos que envolver a los actores en un tubo de tul. ¿Entendés? No cualquier director hubiera pensado lo mismo. Y entre los actores estaba Alicia Zanca, por ejemplo, había Rubén Schumacher, no recuerdo, pero había mucha gente que después fue Marrale también, Marilina Ross, ¿no? O sea que eran gente que estábamos comenzando todos y estábamos todos de acuerdo en eso. Si no es muy difícil, es como un director de orquesta, hay una directora que es la directora que dirige a los músicos. El violinista puede ser extraordinario, el guitarrista también, pero no puede tener un pianista malo, ¿no? Entonces yo creo que el teatro en ese sentido, el teatro somos un grupo. Yo no trabajo sola, ni hice mi carrera sola, siempre estuve rodeada de gente extraordinaria. Y yo creo también uno tiene que tener la intuición de saber elegir también, porque las cosas nunca son solas. Claro, pero bueno, pero eso es también un parte del trabajo. Lo que yo quiero decir que es todo, no es que uno en la vida está aislado, no vivimos aislados, formamos parte de un todo. Entonces tenemos que saber elegir la obra que vamos a hacer. El director generalmente nos llama, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, de muchas óperas me gusta hacer, otras no me gusta hacer, depende de la música, esto lo puedo hacer, tenemos que elegir nuestro mundo. Tal cual. Y eso es parte de la profesión también, ¿entendés? Totalmente.